Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y para ello, el día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, Jenny, ¿tú cómo estás? Yo espero también que los estudiantes en casa se encuentren súper bien y emocionados por iniciar esta clase. Pues yo sí estoy emocionada y muy contenta de estar contigo y con ustedes en una sesión más de Historia de Sexto Grado. ¿Ya están listos? Pues comenzamos. Chicos y chicas, ¿recuerdan cómo culminamos la clase anterior? Claro que sí. Dimos lectura a un fragmento de la primera carta que envió Cristóbal Colón al arribar a las primeras islas de América a Luis de Santángel, escribano de los Reyes Católicos, el cual, como recordarán, prestó dinero para financiar el viaje. Así es, Jenny. ¿Te imaginas la fascinación de la tripulación de Cristóbal Colón al llegar a tierras desconocidas, donde encontraron un sinfín de cosas que no se conocían en Europa? Y, por supuesto, también el asombro y el temor de los nativos americanos al ver personas y objetos distintos a lo que estaban hasta el momento acostumbrados y que conocían. Las cartas de Cristóbal Colón lo relatan bastante bien y creo que vale la pena ir leyendo fragmentos de estas cartas en lo que las vamos comentando y abordamos el tema de hoy. Coincido contigo. De esta manera, podemos intentar entender la experiencia de los europeos al emprender estos viajes de descubrimiento que los llevaron hasta América. Solo que además de conocer la experiencia de estos navegantes, también es importante que tengamos presente las consecuencias que se generaron tras este encuentro entre los seres humanos que habitaban América y los que llegaron de Europa. Para no perder de vista las consecuencias, realizamos un mapa geográfico que represente los 4 viajes de Colón y a los costados de dicho mapa iremos colocando las consecuencias. En pantalla podrán ver el ejemplo del reto que deben realizar el día de hoy. Para ello necesitarán un mapamundi, colores rojo, negro, azul y verde, círculos elaborados en hojas de color, un cuarto de cartulina, pegamento y tijeras. Una vez que ya sabemos cuál es el reto del día de hoy, comencemos la clase con la cápsula que nos envió la doctora en Historia, Diana Rosselli, quien nos comenta un poco acerca del asombro tanto de europeos y americanos al encontrarse, pero también de las consecuencias que se devinieron de este suceso tan trascendental. Vamos a verlo. Hola, soy Diana Rosselli, soy historiadora y profesora en la UNAM. Hoy quiero hablarte de uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, el encuentro entre América y Europa. Lo primero que quiero contarte es que hasta antes de 1492, cuando Cristóbal Colón, después de semanas en el Océano Atlántico, desembarcó en la isla de Guananí, también conocida como San Salvador, no había y no existía América ni existían los indios. Esto no quiere decir que la masa continental que va del Polo Norte al Polo Sur no estuviera ahí o que estas tierras estuvieran deshabitadas. Lo que pasa es que nadie conocía este espacio como América ni a sus habitantes como indios. El nombre de América solamente llegó después de que otro viajero y navegante de nombre Américo Vespucio diera la información suficiente para saber que se trataba de un continente nuevo. En este continente habitaban millones y millones de personas. Cada grupo tenía una lengua distinta, formas de comer, de vestir, de vivir, y ninguno de ellos se llamaba indio. Pero la confusión primera que tuvo Cristóbal Colón de creer que había llegado a las Indias hizo que este nombre se utilizara para denominar a todos los grupos, desde el Polo Norte, como los esquimales o también llamados inuit, hasta los grupos de la Patagonia o la Tierra del Fuego. La segunda cosa que quiero comentarte de este gran acontecimiento es la dificultad que tuvieron, el gran asombro y sorpresa que tanto quienes llegaron como quienes estaban aquí tuvieron que enfrentar. Imagínate la dificultad de describir y de nombrar cosas nunca antes vistas. Este problema tuvo distintas soluciones. Imagina qué tan difícil es describir algo que nunca antes has visto. Los españoles, por ejemplo, tuvieron que describir animales como los armadillos, como las iguanas,
Haz un ejercicio con alguno de tus familiares e intenta describir uno de ellos y a ver si ellos pueden adivinar qué es. Otra solución fue tomar las palabras que ya existían de las lenguas indígenas, por ejemplo, para productos como el maíz que los europeos nunca habían visto. El castellano tiene una gran cantidad de palabras que vienen de lenguas indígenas. Maíz, por ejemplo, maguey, vienen de la lengua taína, que es el grupo con el que se enfrentó por primera vez Cristóbal Colón en las Antillas. Por su parte, los indios también tuvieron dificultades, por ejemplo, para dar cuenta de animales que no habían visto, como los caballos. Sabemos que los indios del centro de México denominaron a los caballos como grandes venados, porque era el animal que conocían que más se le parecía a los caballos. Pero una vez pasado el asombro, la sorpresa, la pregunta es, ¿qué buscaban los europeos? Los europeos buscaban especias, buscaban metales preciosos, perlas, esmeraldas, y esto trajo graves consecuencias para los pueblos indígenas, porque ese encuentro no fue solamente de intercambio y de conocimiento, también fue de despojo, pues los europeos se apropiaron no solamente de los recursos y las tierras, sino también del trabajo de los indios. A partir de entonces empezó un intercambio constante entre España y América, entre Europa y América, y esto significó que en los barcos transitaron no solamente personas, productos, sino también ideas y enfermedades. De todo esto, las ideas fueron las que más repercusiones tuvieron sobre las poblaciones americanas. Así como cada una de ellas tenía diferentes religiones y diferentes lenguas, los europeos, cuando llegaron, intentaron imponer un solo idioma y una sola religión. Esto tuvo como consecuencia la desestructuración de las formas de entender el mundo de los distintos grupos americanos. La otra que llegó y que transita junto con las personas son las enfermedades. A nosotros, que nos ha tocado vivir una pandemia, sabemos que las enfermedades viajan junto con las personas que se trasladan de un lugar a otro. Pero la diferencia es que en ese entonces no había vacunas, no sabían cómo cuidarse, y esto provocó la muerte de millones y millones de personas en el continente. Ahora nosotros sabemos qué hacer para no contagiarnos, sabemos cómo cuidarnos. Por eso quiero aprovechar para agradecerte a ti que te has quedado en casa, cuidándote y cuidando a tus familiares. Muy pronto regresaremos al salón de clases. Mientras tanto, síguete cuidando y usa tu cubrebocas. Ellos no lo sabían, pero su viaje cambiaría el rumbo de la historia de manera irreversible. Ellos no lo esperaban, pero su llegada a estas tierras les cambiaría la vida drásticamente. Era un 3 de agosto de 1492, cuando Cristóbal Colón, respaldado por los reyes católicos de Castilla y Aragón, partió de Puerto de Palos en busca de nuevas rutas marítimas que permitieran entrar en contacto con la India y así continuar llevando las mercancías de Oriente que necesitaban los europeos. ¿Recuerdan el nombre de las embarcaciones con las que Cristóbal Colón inició su expedición? Estamos seguras de que se les vino a la cabeza el nombre de la Niña, la Pinta y la Santa María. Las 3 carabelas con las que zarpó Cristóbal Colón. Bueno, realmente 2 carabelas y una nao, si somos precisos. ¿Una nao? ¿Qué es una nao? Seguramente en algún momento llegaron a escuchar que la Santa María era la embarcación más grande de las 3 que zarparon. Y es que en vez de ser una carabela, era una nao, que eran embarcaciones más pesadas y robustas, ideales para las navegaciones largas. A ver, entonces la Niña y la Pinta sí eran embarcaciones más ligeras y pequeñitas. Correcto. Si recuerdan, la clase pasada, al leer la carta de Cristóbal Colón, se mencionó que pasó de las Islas de Canarias a las Indias. Esto es porque se hizo una primera escala en las Islas Canarias. Vamos a observar el siguiente mapa para que sepamos dónde se ubican estas islas y qué tan retiradas están de la tierra que Cristóbal Colón pensaba eran las Indias. ¡Oye, Jenny! Pues es que estas Islas Canarias están muy cerquitita del norte de África, pero muy retiradas de América. Resulta que, pues, estaban tan retirados que la tripulación de Cristóbal Colón, pues, nomás no veía la hora de llegar a tierra firme.
Imagínense que van junto a Cristóbal Colón en la Santa María y lo único que ven a su alrededor es mar y mar y más mar y no ven la hora de llegar a las tan prometidas Indias. Ay, yo me sentiría abrumada, porque a pesar de que la gran mayoría de los hombres cultos de la época sabían sobre la esfericidad de la Tierra, debemos recordar que en aquella época aún había quienes pensaban que la Tierra era plana y que navegar mar adentro era muy peligroso. Si fuéramos unos marineros con estas ideas basadas en mitos, podríamos pensar que en cualquier momento caeríamos en el borde de la Tierra. Uy, y como dijimos anteriormente, vemos transcurrir los días y los días y los días y nada más no vemos tierra firme. Exactamente 3 meses desde que zarparon de Puerto de Palos. Colón había estudiado el viaje que se realizaría basándose en la acertada teoría de la esfericidad de la Tierra. El viaje que hacían los portugueses bordeando las costas de África, como se hacía durante la Edad Media, era considerado como muy largo y tardado. Ante esto, Cristóbal Colón presentó sus estudios sobre cómo podría llegar a Oriente en un viaje más corto si se iba de frente hacia el Océano Atlántico. Primero, se presentó ante el rey de Portugal para solicitar que financiara su empresa, pero los portugueses tenían ya una gran experiencia navegando, así que se negaron a ayudar a Colón y se sostuvieron en que su camino hacia la India era el más fácil. Sí, pero a pesar de que Cristóbal Colón tenía experiencia como navegante, el conocimiento de los avances en navegación de los portugueses y que conocía las teorías del geógrafo griego de la antigüedad Claudio Ptolomeo, las cuales afirmaban que Asia se extendía por mucho hacia el este y que la Tierra tenía circunferencia de 29 kilómetros, pues no era tan exacto. Y justo por eso los tripulantes empezaron a desesperarse y por supuesto se molestaron con Colón. No solo se molestaron, querían abandonar la expedición, así que se organizaron para amotinarse y aventar por la borda a Colón. Y citando al cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, para ustedes, y que se den cuenta de la gravedad de la situación, les compartimos este fragmento. Y anduvo muchos días por el grande mar océano, hasta tanto que ya los que con él iban comenzaron a desmayar y quisieran dar la vuelta. Y temiendo de su camino, murmuraban de la ciencia de Colón y de su atrevimiento, y amotinábase la gente y los capitanes, porque cada hora crecía el temor en ellos, y menguaba la esperanza de ver la tierra que buscaban. De forma que desvergonzadamente y público le dijeron que los había engañado, y los llevaba perdidos, y que el rey y la reina habían hecho mal, y usado con ellos de mucha crueldad, en fiar de un hombre semejante y dar crédito a un extranjero que no sabía lo que decía. Y llegó la cosa a tanto que le certificaron que si no se tornaba, le harían volver a mal de su grado o le echarían en el mar. Casi tiran a Colón por la borda. ¿Qué se imaginan que le salvó la vida? ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra firme! Era 12 de octubre de 1492 y habían arribado a... Espera, que sea Cristóbal Colón quien nos diga. A la primera que yo hallé, puse nombre San Salvador, en conmemoración de su alta majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado. Los indios la llaman Guanajaní. Escribió que por Luis de Santángel le puso el nombre a la isla de San Salvador. Quizá llevemos las carabelas de Colón por toda la ruta que se siguió durante el primer viaje, de Puerto de Palos a las Islas Canarias y finalmente a las islas de Guanají y otras islas cercanas. Ustedes en casa marquen en su mapa esta primer ruta de color rojo. Y en este caso tendríamos también que pasar a las primeras consecuencias, ¿no, Vero? Claro, porque en definitiva, el haber puesto un pie sobre una nueva tierra trajo consecuencias. Pues sí, porque no llegó a las Indias, porque sin planearlo y sin saberlo llegó a un nuevo continente que para ese entonces ni siquiera tenía idea de que era todo un nuevo territorio.
Pero con el tiempo y después de diversos viajes, otros exploradores se fueron dando cuenta de que las Indias no eran las Indias, sino todo un nuevo mundo. Probablemente varios exploradores se dieron cuenta de esto, pero fue Américo Vespucio quien con sus cartas a uno de los Medici, cartas donde describió lo que vio en estas tierras y por ello escribió el término Mundus Novus. No se sabe a ciencia cierta qué tanto de estas cartas era real, pero lo que sí sabemos es que fueron utilizadas para elaborar un nuevo mapa del mundo, el cual incluiría estas nuevas tierras, a las cuales se les llamaría América, por haberse basado en las cartas de Américo Vespucio. Bueno, entonces de esto que acabamos de comentar se desprenden dos consecuencias. Las cartas o mapas geográficos se actualizaron y se perfeccionaron y se desarrollaron nuevas rutas para los viajes de exploración y se mejoraron las técnicas de navegación. Ahora sí, déjame pegarlas para que estén a los costados de nuestro mapa, que son estas dos. Por eso, si alguna vez te habías preguntado el por qué América lleva el nombre de otro explorador distinto a Cristóbal Colón, ya sabes por qué. Américo Vespucio fue el primero en nombrarlo por escrito como un nuevo mundo. Y regresando a los viajes de Colón, ¿se imaginan cómo describió Cristóbal Colón aquellas islas a las que llegó? Toda una experiencia para ambos, tanto europeos como indígenas. Pero antes de escuchar de voz de Cristóbal Colón estas descripciones, las personas que vivían en este nuevo territorio eran hombres y mujeres con una nueva forma de vida distinta a la que estaban acostumbrados los europeos, pero no por ello menos valiosa e importante. Los viajes de expedición y exploración, a causa de la necesidad de encontrar una ruta corta para llegar a las Indias y traer consigo especias y demás artículos de lujo, llevó también a los europeos a la idea de haber descubierto América, como si se tratara de un continente nuevo. Al contacto entre europeos y nativos de este nuevo continente, los historiadores lo han llamado el encuentro de dos mundos. Sin embargo, también fue una conquista. Más adelante entenderemos por qué decimos esto. Cuando yo llegué, hallé así villas y lugares en la costa de la mar, salvo pequeñas poblaciones, con la gente de las cuales no podía haber habla, porque luego huían todos. Envié 2 hombres por la tierra, para saber si había rey o grandes ciudades. Anduvieron 3 jornadas, y hallaron infinitas poblaciones pequeñas y gente sin número, mas no cosa de regimiento. Hay palmas de 6 u 8 maneras, que es admiración verlas, por la deformidad hermosa de ellas, mas así como los otros árboles y frutos y hierbas. En ella hay pinares a maravilla y hay campiñas grandísimas, y hay miel y de muchas maneras de aves, y frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas de metales, y hay gente en estimable número. Hay muchas especierías y grandes minas de oro y de otros metales. La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado y he habido noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren, aunque algunas mujeres se cobijan con solo lugar con una hoja de hierba o una cofia de algodón que para ellos hacen. Por la descripción que hace Colón en la carta, podemos darnos cuenta que las islas a las que llegaron, las actuales Bahamas, ya estaban pobladas por una variedad de personas. Podemos darnos cuenta de su sorpresa al hablar de los recursos que poseían estas islas. Los españoles emprendieron los viajes para abrir rutas comerciales y al encontrarse con especias, oro y diversos recursos que nadie reclamaba como suyos. Pero seguramente se preguntarán, ¿cómo es que estos recursos no pertenecían a nadie si sí había gente viviendo en estas tierras? Sí había gente, pero supongo que los vieron inferiores a ellos. Con eso me refiero a que no vivían, ni se vestían, ni se organizaban de la misma manera que los europeos. Justamente, Jenny, al ver estas diferencias, los europeos asumieron que podían esclavizar a esta gente por considerarlos inferiores. Y despojarlos de sus tierras y de los recursos naturales que había en esas tierras. Por eso se dice que ya no se
habla de abrir nuevas rutas comerciales, sino de rutas de exploración y conquista. Miren este fragmento, pues nos demuestra lo que les decimos. Y amén de esto se hagan cristianos, y se inclinen al amor y servicio de sus altezas y de toda la nación castellana. Y no conocían ninguna seta ni idolatría, salvo que todos creen que las fuerzas y el bien es en el cielo, y creían muy firme que yo con estos navíos, y gente venía del cielo. Pero esto último que escuchamos seguro también contribuyó a la conquista de estos pueblos. Los veían como venidos del cielo, como dioses. Por supuesto, y los europeos iban a aprovechar esto para apropiarse de todas estas nuevas tierras. Marquemos el regreso de Cristóbal Colón a España. Vamos a regresar las carabelas hacia el puerto de Lisboa, pero, a ver, acá está el puerto de Lisboa. Pero estas carabelas ahora iban cargadas de varios nativos esclavizados, pequeñas cantidades de oro y muestras de la flora y fauna de la región, que eran desconocidas en Europa. Ah, ya me imagino la cara de los reyes al regreso de Cristóbal Colón. Si lo mandaron con algunas naves y una tripulación a mar abierto y regresa con diversas muestras de la riqueza de estas tierras. Pues nada más como para seguir financiando más viajes de exploración y conquista y colonización de estas nuevas tierras. Llevemos de regreso las carabelas de Colón entonces y marquen con color rojo el viaje ahora de regreso. Que sería este de aquí. Como ya mencionamos, después de este primer viaje se emprendieron muchos más. Cristóbal Colón hizo 3 viajes más. Y hay que marcar entonces en negro la ida y vuelta del segundo viaje. Y nosotros se los vamos a mostrar con las carabelas en el pizarrón. Aquí está la ruta. Que sería esta de ida. No, acá, va, ya está yo. Desde aquí Y esta de regreso. para acá. Ya que lo mencionaste, es preciso mencionar más consecuencias que surgieron de estos viajes. Jenny, te las voy pasando para que me apoyes a pegarlas a los costados de nuestro mapa. Ya las tengo de este lado. Vale, No te preocupes. las vas mostrando, ¿no? Sí. La primera de ellas dice sometimiento de las poblaciones nativas de América a la cultura de los europeos. Conquista y colonización del continente americano por parte de los europeos. 3. Expansión territorial y comercial de Europa. Se conocieron en Europa nuevos productos originarios de América como el maíz, la papa, el tomate, los pimientos, el cacao, etc. La alimentación se hizo más variada. 4. Los metales preciosos abundantes en América llegaron en grandes cantidades a Europa e incentivaron el comercio. Entonces, las vamos pegando, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Jenny, por pegarlos. Por nada, Vero. Al ver estas consecuencias, ya entiendo por qué es tan importante el descubrimiento de América. Así es, Jenny. Nada volvería a ser igual. ¿Qué les parece si marcamos el tercer viaje de Colón? Ustedes en casa lo marcan con color azul y nosotras se los mostramos aquí moviendo la carabela. Para este tercer viaje, escucharemos un pequeño fragmento donde se relata uno de los varios encuentros entre nativos y europeos, para conocer un poco más acerca de cada cultura. Claro que estos encuentros solo fueron utilizados para medir terreno y ver qué tan factible sería la conquista de estas nuevas tierras. Allí tenían muchas sillas donde los hicieron sentar, y también ellos tomaron asiento, e hicieron traer pan, gran variedad de frutas y vino de muchas clases, blanco y tinto, aunque no de uvas. Deben ser producidos de diversas frutas, así como de maíz, que es una simiente que hace una espiga como una mazorca, de la cual llevé yo allá, y hay mucha en Castilla. Parece que el que lo producía mejor lo tenía en alta estima y lo vendía en alto precio. Los hombres estaban todos juntos a un extremo de la mesa y las mujeres al otro. Recibieron ambas partes gran pena porque no podían entenderse. Ellos para preguntar a los otros por nuestra patria y los nuestros por saber de la de ellos.
Los futuros viajes de exploración hacia todo el continente americano y las conquistas fueron inevitables y, por supuesto, trajeron como última consecuencia que surgieran los grandes imperios coloniales, primero España y Portugal y luego Inglaterra, Holanda y Francia. Y entonces hay que pegar esta última consecuencia y aprovecho para marcar el cuarto viaje de Cristóbal Colón. En casa lo pueden marcar de verde y nosotras se los mostraremos con el movimiento de la carabela. Entonces pegamos esta consecuencia por acá. Y el viaje fue de aquí. En el cuarto viaje, Cristóbal Colón y su tripulación lograron llegar hasta la actual Centroamérica y pasaron por las islas de Cuba y Santo Domingo, entre algunas otras pequeñas islas. En este cuarto viaje entraron en contacto con los mayas. Sin embargo, Colón no logró descubrir la península de Yucatán. Su descubrimiento ocurrió años después. Ahora que lo mencionas, pienso que todos estos eventos están ligados con nuestra propia historia y la conquista del Imperio Mexica. Así es, Jenny. Con este cuarto viaje, Colón culminaba sus viajes, pero inauguró todo un periodo del cual devinieron otros viajes y viajeros que conquistaron y colonizaron el resto de América y también otros territorios del globo terráqueo. El día de hoy, a través de la historia de los 4 viajes de Cristóbal Colón, aprendimos sobre lo que los historiadores llaman el encuentro de 2 mundos. A través de la lectura de fragmentos de sus cartas, que son un valioso testimonio histórico que nos permite acercarnos a su forma de pensar, pudimos comprender las consecuencias de este encuentro tan inesperado. Y gracias al mapa que estuvieron haciendo con nosotros en casa, pudimos ver las rutas que recorrió. Claro. Así que, Vero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase con más historia. Claro, muchas gracias a ti y a los estudiantes en casa. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con un encuentro inesperado de historia de 6º grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, geografía. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos!